Bueno, gente, vamos a ver el segundo día de la Citizen.com. Me dijeron que había muchas sorpresas, así que vamos a ver qué onda. A ver. The verse that we're creating for you. We shared new tech, locations, creatures, giant worm, social features, things we're doing with orgs. We even played the first chapter of Squadron 42 live. Sí, eso estuvo zarpado ayer. Estuvo bueno. Few minor glitches, but nothing we can't sort out. ¿Te puedes saltar So la de today, las naves? we got Sí, sí. something just Ahora as miramos. exciting to talk about. No, voy a ir But como de instead las of mejores focusing on partes. what we're creating for you, we Vamos want a to ver. show you the world that you can build. With crafting, we're going to give you the tools to create your own loot, Gracias, Red. 18 build your own meses. home. Crafting will Te fundamentally amo. change not only vehicle Nos moví al canal de la mining and ship oficina. mining. That's a lot of mining. Me gusta que, que Red se una, porque pues la verdad no tengo ganas de ahí de escuchar todo. Y vos sos como mi mano derecha nueva que me cuenta todo. So for instance, A each ver. type of mining will have Son its own opciones. unique Lo materials único que no together. dijeron, que a mí me gustaría que Gathering lo specific especificaran, es materials por ejemplo, yo efficiently no creo que el will require you crafteo, to use o no these me gustaría right Ajá. que, por ejemplo, quieres craftear una armadura y que la armadura directamente te diga, necesitas un diente de gusano, ¿sabes? Sino que esos ítems los procesaras, por así decirlo. O sea, que tú agarras los dientes de gusano, los metes Sí. en una máquina y te Ujú. dan algo, ¿sabes? Que te den un escudo, una caja de, no sé, de hueso, cosas así. ¿Para Y ya qué? ese lo utilizas para, pues para que no, porque los huesos son gigantes, güey. ¿Dónde vas a empezar a guardar esos pinches colmillotes? Caben como 5 o 6 en la parte de atrás de una Cutlass, por ejemplo. Claro. Y que te Imagínate que quieres ir a piden. farmear y que te pidan que- 10, por ejemplo. ¿Sabes? Sí, no creo que te pidan. Y capaz no te piden 10. Debe pedir menos, capaz. ¿Quién sabe? Pero bueno, sí entiendo. Estaría bueno que se Entonces, a puedan mi guardar en punto una es caja, boludo. que los puedas procesar para, o ¿Qué que los dice puedas acá? guardar en una caja de And by valuable, I mean that the crafted gear that you create has the potential to be better than anything you can buy in a shop. A ver, Ok, está hablando ahí But crafting just isn't in with shiny new gear. del crafteo de armadura, lo que acabas de decir. Crafting enables you to build your A ver own las home bases. among the stars. sí, pero Ok. no mencionas sobre lo que yo te digo. You choose to make a farm, a hunting lodge, an industrial complex, your own trading hub. ¿Saben qué quiere que le diga la verdad? A mí no me emociona esto, porque ¿cuánto falta para esto? Literal, ¿cuánto falta para esto? Realmente. Robert dijo que 18 meses. Por eso, falta un año y medio. Yo no en A año y military medio outpost, puedo estar, no sé, even a boludo. sprawling town with your Pero bueno. friends and org mates. I'm going to tell you about the new game mechanics we're introducing, starting with blueprints. Eso está bueno, los blueprints. Sí, nada más que Para construir base. Me imagino, ¿no? para craftear y construir. You'll need Pero a blueprint. algo Ujú. que dicen Sí, es que, por ejemplo, tú vas a encontrar un blueprint, ¿no? Sí. Un blueprint de un sniper. sí. Y ese blueprint, tu personaje lo va a consumir. ¿Cómo lo va a O sea, no es- consumir? Supongamos que va a haber un botón que va a decir aprender, ¿no? Por ejemplo. Sí, Entonces tú lo vas a aprender sí. y lo que no dijeron es, tú lo aprendiste y el blueprint desaparece. Entonces, de las 10 personas, por ejemplo, ¿no? Que hicieron la misión, a lo mejor te dieron el blueprint a ti. Y tú eres quien aprendió ese blueprint y tú eres quien va a poder hacer ese ítem. Es decir, el que pone el blueprint, claro, como en otro juego, el que pone el blueprint es el que le da esa cosa, Ujú. ¿no? Pero el blueprint desaparece, por ejemplo. En el ARC, por ejemplo, Ujú. el blueprint existe para todos. Y si tú quieres craftear algo, lo Sí. tomas, lo usas y lo vuelves a guardar. Pero lo que dieron a entender ellos es que tú vas a aprender, o sea, tú como persona vas Sí. a aprender a craftear eso. Y una vez que tú lo aprendas, dieron a entender que el blueprint va a desaparecer. O sea, ya no va a existir. Entonces va a ser como un consumible. Tú lo vas a utilizar. Y por Pero, ejemplo, si tú y yo hacemos una misión y sí, la recompensa es un blueprint sí. y yo lo utilizo,
tú ya no vas a saber hacer ese ítem. Hay que hacer la misión de nuevo. Ajá, eso es lo que dieron a entender. Hasta que no lo confirmen. Habría que ver. Porque Y, la po- otra, porque pe- la otra y, puede po- ser y que el, tú y lo el blue, aprendas, y el blueprint ese yo ya lo sé y te lo paso y lo ah, aprendes tú. Esa es otra. eso estaría bueno. Pero Pero el no blueprint dijeron lo es del para blueprint. construir cosas. ¿Cómo va a ser para...? Craftear, construcción y craftear. ¿Y aprender habilidades? Habilidades no dijeron. Ah. De habilidades no hablaron. Bueno, pero... lo hicieron como los otros juegos, creo. Como en algunos, yo he jugado juegos que son así. Por ejemplo, Scum en eso también. Vos ponías y tenía una pared, ponías el blueprint, desconectabas y después cuando conectabas de nuevo estaba el blueprint ahí. Seguía. Para mí lo van a hacer medio no. así. Creo que tú tienes. No, creo que estás confundido. Y eso es un blueprint. No. Un blueprint Ajá. en la descripción literal Ajá. es el. ¿Has visto cuando construyen en los ingenieros que tienen una hoja azul con los datos con el modelaje de la construcción, por ejemplo, con el diseño escrito, dibujado, una hoja azul gigante? Ok. Que dicen, estos son los planos del lugar. Ok. Y sacan esas hojas. Esa es la descripción literal de un blueprint. Ah, Creo ok. que tú lo estás confundiendo Estoy con los con- juegos donde Claro. preposicionan a dónde vas a poner tú una construcción. Claro, eso para mí es un blueprint. Y que, no, es que eso no es eso. Eso es diferente. Es un concepto que se utiliza también, pero no, el blueprint es, tú tienes una hoja azul, Ajá. que en este caso va a ser una tablet, por ejemplo, Ok. que va a traer el archivo. O sea, la tablet va a decir, este es el blueprint de, por ejemplo, que estás viendo la pistola, ¿no? Claro. Y a ti te va a dar la opción de aprender ese blueprint. Entonces, por eso te digo, una vez que tú lo aprendes, ellos dieron a entender que ese documento, esa tablet, por así decirlo, que Desaparece tú después encontraste, de va a aprenderlo. desaparecer. Ajá. Entonces, el conocimiento ya lo tiene tu personaje. No, Pero ojalá. ya no Está lo bueno. puedes compartir a otra persona. O sea, ya lo tuviste tú y ya. Y hay que hacerlo de nuevo en la misión. Vos podés- está, no, no, To está go bueno. Eso es even lo que dieron a further, entender. No researching your especificaron que va a ser fabrication así, pero blueprints dieron a entender. allows you to build higher tiers of an item with improved Bueno, acá para waste stats. construir ítems. Earn them from reputation and mission rewards, or even find them in loot crates. All content in our game could reward. Ok, está hablando de los blueprints, dónde conseguirlos. Some blueprints will be Misiones, challenging to find, so players minando, working encontrando en together caja. may find them easier to Sí, dice que acquire. los blueprints los vas a poder conseguir Just to give you looteando, an los vas a poder idea conseguir what you en will encounter, misiones, here are some en examples of the lugares, crafting o sea, machines. va a haber muchos. There's Y hablaron que ya ahorita, para este the momento, nutrition dicen que ya fabricator, the tienen más chemical de fabricator, 1000 an blueprints item fabricator, and ya Hechos. categorizados. fabricators of a Ajá. much larger scale we will talk about later. Ah, qué bueno la fabricación de las máquinas. Esos son fabricadores. Y yo pensé que nada más estaban mostrando los tres de enfrente. Los que tienes atrás. Claro, los de atrás. Talking about scale, I would like to talk about the future of crafting and the scale it will have in the game that you all Tipo... know, and how it will change the game moving forward. As you all know, we have a lot of items in the game, and they all require their own unique blueprints. That means our aim is to have more than 1,000 blueprints that include the creation and the refining blueprints. And each of those can be researched to unlock tier upgrades up Entonces, to como me tier decía. 3 or tier 5. That's a lot of blueprints. And it will surely take a lot of time to unlock everything. So I, personally, recommend that you A ver. Citizens. Ok, está bueno. Me gusta. Es bueno. Esa, Y es otro juego. Mucho contenido va a ser. sí, y aparte Who's excited to start talking about this next te topic? promueve a jugar con otras personas. Y ahora acá van a mostrar, a ver. Vi que un video Let's de get algo. into it. My name is Luke Gijsbertse. I'm the lead environment artist on base building structures. Now that we have an understanding of the fundamentals of crafting, thanks to Jacob and Thorsten, we can explore how crafting is the foundation of base building. Ok, a ver. Up until now, everything in the game we made for you. From here on, we will give you the tools to build your own stories, your own homes, and truly make the universe
yours. Join me on a journey on building our Lo que me own gustaría saber es habitable home cómo, on Pyro. por ejemplo, cuando nosotros construimos algo, ¿desaparece? ¿O está solamente en mi servidor? Espérame, es que estoy hablando acá con mi mamá. Ah, ok. Vamos a ver. Espera a ver uno de los siguientes paneles, ok. We found a beautiful location by a lake. Okay. This is where we'll build ourselves a home. To do so, we need some resources and the construction graph card. The construction graph card allows us to survey the land, claim the land in a lawful system, and it allows us to build structures. As we've already found the location and don't need to claim land in Lawless Pyro, we can straight dive into building our base. Keep in mind, the following UI is work in progress. Ok, desde arriba. Ah, A survey drone that deploys from the top of the card gives us a controllable augmented view of the guay. Muy land. bueno, In boludo. construction mode, we'll pick a small basic structure and hit construct. For this demo, the construction will be instantaneous, but in the final product, this will take you quite some time. Nah, qué locura. We've done it. We've built our first structure. Let's have a look on the inside. As we walk into the small basic structure, we see an empty interior that is dimly lit. It's up to us to define what we will use this space for. In our case, we will want to make it into a home. Qué We can divertido, see boludo. that the lights are still off, and that is a problem, because no lights means no atmosphere, no breathable atmosphere. So it's not ideal to live in. So how do we solve this issue? We can improve this by providing the building with power. Tito Let's se see if tomó we can una... build something that helps us Estuvo out. trabajando, Tito. But before we dive into more building, let's take a quick moment to enjoy the Quiero ver freedom cómo that the survey drone provides us with, and hacemos, admire ¿no? the aesthetics of our first structure. No, lo que digo es, por ejemplo, nosotros hacemos una base. Claro, yo cada vez que me meta a mi servidor va a estar, o si yo me meto a tu servidor va a estar. Eso es lo que. Ahí es lo que estaba discutiendo con los demás hace rato. Yo les dije, para mí lo que van a hacer ¿Cómo van a hacer es, eso? van a dividir todos los servidores de América en uno solo. O sea, por así decirlo, ¿no? No que vaya a ser uno solo. Sí. Sino que todo lo que se construye en los servidores de América va a aparecer en los servidores de América. Después van a estar los europeos, después los asiáticos y creo que hay unos de Ah, Oceanía. puede ser. Me gusta esa idea. Y ellos decían, no, van a juntar todos los de todo el mundo. Y no creo que junten todos los de todo el mundo. No, no creo. Porque ahí ya depende de... Sí, es verdad. Porque, por ejemplo... espérame, porque me pusieron música. Espera. Pero entiendo tu punto. Y puede ser así. Servidor DNA van a estar todas las estructuras. Por eso dice land claim. Porque cuando Es vos que, claimeas mira, ahí, no te van a dejar construir más. Imagínate esto. O sea, el por qué no pueden ser en todos. Porque supongamos que tú juegas en Europa. Y Sí, tú construyes una casa en Europa. sí. Y tú juegas en los servidores europeos. ¿Por qué alguien de América tendría que llegar a ver esa construcción? ¿Por qué él va a tener la oportunidad de raidearte? Porque va a haber raideos. ¿Por qué él va a tener la oportunidad de robarte? Tú no, o sea, no estás jugando en los mismos servidores. No tendrías por qué, ¿sabes? Claro. Entonces yo siento, o sea, estoy casi seguro, sin que lo confirmen, que las divisiones van a ser así. Va a ser los servidores americanos, los servidores europeos y los asiáticos. Y ya, si tú juegas en un servidor americano, pues vas a ver todo lo que construyan en un servidor americano. Por eso yo siento que a partir de cierto punto va a ser muy importante que la gente comience a decidir realmente en qué servidores quiere jugar y Claro. con qué organizaciones quieres jugar, porque... Para ya quedarse se en va a uno dividir por lugar, claro. bases. Sí, claro. Sí. Yo me imagino, no sé, agarrar un lugar y vivir todos ahí. Sería espectacular que todo el disco, no sé, seramos 50, 100 personas, como en un barrio viviendo todos juntos, ¿no? Sí. Y es lo que piensan. Y de hecho más adelante lo muestran más o menos. Pero sí es... Eso sería una locura. What Declan was up doing there.
Keep in mind that base building is still work in progress, but what you're Estos seeing right forros now has been dicen recorded work in directly progress, in the pero ya está client hecho, and works boludo. seamlessly Ya está. between Ahí dice, first ahí person dice que es and the Greybox, building nada mode. más le falta, si es Greybox, ya nada Okay, más les faltan enough. los detalles Back to base visuales, building. poner In the texturas. list Pero of mira instructions, eso, ya you can está. see a small fuel generator. Sí, That is Ya something está. that could solve our problem, Eso I para think. mí sale a inicios del próximo año. Power providing Así. structures need to be hooked up Y to all the esto buildings. va a salir con Pyro, boludo. But No we'll creo que explain this salga con later. Pyro. Vos Estaría decís muy que bueno, no. pero no creo. Is one of several Yo no structures creo. Ojalá. Boludo, ya ojalá, está. Pero ya está. with their own benefits and drawbacks. Ya está. Fuel Pues power es que parece que is sí, quick la verdad. and easy A to mí build, lo que me genera aquí una but duda it es requires a ¿por constant qué se ven los supply árboles of cortados? fuel ¿Y por qué hay besides troncos its en el piso? regular maintenance. ¿Y por qué es Pyro, boludo? ¿Es otro lugar? ¿Eso qué? Eso no es Sí, Microtech. pero no, 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 It eso no es infuses Microtech. to keep Ni, the ni the Hurston, eso building es Pyro. operational. Pero The better crafted no te dan a fuse, entender como the que longer it lasts. llegaron y cortaron This ellos los is árboles. where the fuse goes on this building. No ¿Por sé. qué? Porque hay Next up, troncos we así, have a porque hay árboles, terminal porque that gives justo donde us están access construyendo to y the luego los status están of apilados our en building. lugares. And, more importantly, we get to activate O it. estética. Qué locura eso. Eso no da energía. Boludo, ya está eso, ¿entendés? Mirá cómo se mueve eso. See if we got power in the building now. ¿Ah? As you notice, some of the crates in the background have disappeared, as their content has been consumed during Okay. the construction process of the Luego building. hay mapas como Eso está de- bueno, boludo. ¿Viste? Vos vas a dejar las cosas. Now hooking up the power to the Ah. power to the building. Sí, va a haber como un rango de... De los, de claro, aquí, eso es. Y está bien para que no tengan que generar un sistema de cofres. Porque, cómo odio los sistemas de cofres. Wow. Claro. Como están en la Declan has mayoría de been los busy juegos. decorating the Que place. tienes que agarrar las As cosas we de un can cofre, see, the llevártelas lights are now properly working. We got y ponerlas atmosphere. tú. Muy cheto, boludo. We can start to use the item fabricator now that there is power. Always handy in case we need a fuse. Y hay un Let's have a pequeño quick sistema de look manejo at what we've eléctrico, done so pero far. no es We've decorated the place. físico, es como We made it como our una own interfaz. little home. Entonces eso yo We creo hooked que it lo up hicieron así para with power. no tener que estar conectando cables y todo I would say físicamente. we Y have a está muy place that bien, we can también live ayuda in. mucho con el rendimiento. Claro. it might not be much. Tiene nada en el espacio con defensa y I escudo think como... it's just enough to call it a home. Ah, Thank you. bueno, qué sé yo, la estructura... Obviamente que para mí, y lo habían dicho antes, va a haber cosas antiaéreas. Va a haber sentries. Ya las mostraron, sí las mostraron. Ahora lo voy a mirar, pero seguramente va a haber sentry, seguramente va a haber un campo de fuerza que les puedas poner. Las estructuras no va a venir un A2 y te va a tirar una bomba. Para mí las estructuras van a aguantar. Sí, no se van a destruir a la primera. No creo que va a ser tan fácil todo. No, ya mostraron eso. Y el sistema de escudos también ya lo mostraron, cómo va a funcionar. Now that we have a rough Sí, understanding of how base recién building estábamos works, entrando ahí, pero let's anda dive muy mal. into some of the Complicado lo de los specifics escudos, of ¿eh? what we just saw. ¿Lo de escudo qué? Va a ser muy Of complicado. 4 devices Y para used mí va a for ser base tipo building. un campo de fuerza que tenés que Is a alimentarlo. device that lets No, you no, no. construct a variety ¿No? of small structures ¿Hablaron algo de eso o no? and has been designed Sí, lo mostraron. Yo estoy inventando, no vi specifically nada. for smallest ships, No, yo sé, like pero no, the sí lo Drake mostraron. cutter. A ver. The graph card allows us to survey the land, to find a good location, to claim the land with credits when we're all in a lawful system like Stanton, and most importantly, it lets us build structures. To use the graph card, we will first need to Esto deploy. tendría que ser muy muy caro Once deployed, o we see muy two muy small caro o construction con domes dólares. inside the card, and the interactive vehículo? screen gets revealed to us. El claimear From un here, lugar. we can deploy the survey Ah, drone no, yo creo from que lo the caro va a ser extended pagar top part impuestos. of the card. This survey Oh, drone sí. gives us a bird's-eye view of the surrounding area using augmented reality mode. ¿Sabes qué haría con.? Yo le mandaría un mensaje a Tito y le diría: Tito, para los dueños de lugares, cobrar una suscripción. $10 por mes. Van a ser no, es que van a ser los impuestos, pero los vas a pagar in-game. Bueno, pero yo te digo, pagar $10 por mes. Una suscripción para que puedas tener. Estaría bueno. ¿Sabes cómo la plata que hace con eso? Todos los meses te entra $10 en un millón de personas. Sí, ¿Entendés? ER mode Pero- for short.
Lo limitan Let's mucho. have a look at some UI concepts. ¿Qué onda, of how Cursito? this Ahí ya augmented sería más reality pay mode to will win, ahí look sí ya like. sería más pay to win. No, pay tu vivir, boludo, porque no vas a ganar. Ah, pero de todos modos, o sea, Of the no. lands. Hay juegos donde los Where venden, can pero te los and venden por can't una I vez. settle? En For an el example, PAX Day te inside los a venden. reserve, construction will be prohibited. A nearby are Seguro se nearby puso las areas pilas para flat poder enough to desangrarnos place my después con structures on. impuestos, seguro y permiso. Are there any underground extraction deposits Y si nearby? está bien hecho, And yo if pago so, y todos what are pagan. their quality and Sí, si quantity? está bien hecho, todos pagan. Let's Pero se va say a we quejar found la a gente good de todos place modos. to start Sí. building our base. Then next up, we need to find a good place for our first structure. Pero On the igual, left-hand ¿sabes qué es side, lo we que se va can a see that pasar? we're now in ¿Qué? Y structure esto creation lo mode. firmo, así lo Underneath apostaría. that, there is a list cosa? of structures that we Va a can haber build. un mercado negro Once you have chosen a grandísimo structure, you'll Sí. drag it onto y un sistema como de mafias in-game. ¿Haciendo qué? Ajá. Imagínate, tú tienes una organización de 1000 personas Sí, y encontraste un planeta que encontraste no sé, una mina muy buena en un planeta sí. y tú tienes una fábrica ahí. Ujú, Y tú sabes que a 10 kilómetros de tu fábrica hay una mina igual de buena. ujú. Pero pues igual dices, no me voy a esa mina hasta que no se acabe esta, porque se van a terminar los recursos. Claro. Entonces tú dices, yo no me voy a ir a esa mina. Pero tú ves que en 2 semanas llega alguien a esa mina. Y Sí. es una organización más pequeña que la tuya. Ah, sí, no, Ahí no tienes puede. dos Es mi mina, opciones. claro. O Exacto, ahí tienes dos o opciones. pagá O impuestos. pagas, exacto. Sí, o sí, un poquito olvídate. de ahí. has been depleted. Olvídate. The construction zone then repeats the loop by filling its internal storage. O hacemos la again gran Estados by Unidos, donde hay nearby petróleo, resources. invadimos. Sí, Building exacto. O sea, buildings will eso va take a some traer- time. Keep conforme the va a traer construction mucho gameplay, supplied también va a traer so muchas that you don't quejas. delay the process any Y further. bueno, la ley del más Let's fuerte, say our boludo. building did Sí, just sí, finish sí. printing. O te une con nosotros o chao. Then we need power. We need to power the building. All structures will have a unpowered Ese es el and sistema a de nivel powered eléctrico. state Es como that we que can es manage una inside interfaz the resource eléctrica, manager. pero no Claro. es física real. O sea, no existe visualmente. To provide Ah, le puedes rolear que está bajo la tierra. we can easily Sí, claro. A ver, es muy esto- bueno, la verdad que yo prefiero algo de eso que estar conectando cables por todos Sí, lados. esto es tipo el SimCity o el City Skyline, boludo. Ujú. No inventaron la rueda, pero está bueno que lo pusieron acá. and shortage of, Es muy inside bueno, this muy resource bueno. management screen. Keep in mind that operational structures like power generators require maintenance of their Eso. fuses and sometimes need supplies coming in and going out to be managed. Now that we have a structure and power, what can we do next? Then we can actually upgrade our structure. Structures can be upgraded from tier 1 till tier 3. Ok. The better material you provide, the better the improvement will be. Just like Jacob and Thorsten explained in the crafting presentation. Tier upgrades can, for example, improve the structural integrity of the building, Muy bueno, le puedes subir or niveles. make its resource No soy consumption muy fan de ese more tipo de cosas. yo. efficient. Como muy To fan. decorate your base ¿De with qué? a No me wide gustan mucho. variety Yo preferiría que todas tuvieran el mismo nivel. No, bueno, pero eso lo podés farmear. Lo de los Sí, niveles. sí, sí, se farmea, claro, claro. ¿Qué son esas minas? ¿Minas de qué? ¿Eso qué Hay es? minas- Eso para minar, creo, ¿no? Sí, hay minas de oro, o sea, de material, de X material. Hay minas de agua y minas de gas. creo. Qué locura, boludo. Este juego de mierda, boludo. All right, now we want to turn those raw resources into the more valuable refined materials we saw the process talked about earlier with Y me Thorsten. gusta la, mira, Of esta course, es de we want gas, this. creo. It is our refinery. Once again, there are multiple types here. This one is the Muy bueno lo de largest solid FPS, ¿eh? matter no, eso refinery. es una We have liquid and gas again, as well as biological, depending on the type of materials that you're using and want to produce. Refinery has input and output grids. For input, as you might expect, it's for the resources son which you're going to grandes, consume, que and then the son- o sea, tú output pones is for una the estructura resulting refined Son goods. grandes, boludo. This is determined where you cientos de select metros which cuadrados, blueprint o sea, you no- ¿Te want to imaginas use, tener una and fábrica de therefore eso? which type of refining Y- method you Mostrando. want. Y tener, pero rolear que haces eso nomás.
Y te pones a rolear que vendés gases ¿A o eso te vendés dedicas? cosas. Sí, ¿Te sí, dedicas a sí, eso, te che? puedes Y dedicar jugás a a un ingeniero. Sí, y Y- eres el gasero del Star Sí, Citizen. State of our literal. extractor and our refinery, so we're going to Sí, put down podrías poner una, our o sea, elevator imagínate que storage. si te encuentras una mina de gas, Sí. o no sé cómo se les diga, no sé Sí, cómo se les sí. digan las de gas, Sí, un sí. depósito de gas, Sí. y pues eso es lo Whilst que we're te va a putting hacer these buildings down instantly, in vender this gas, video, güey, porque te lo large encontraste, structures Y ¿sabes? soy el gasero del pueblo. related to construction Claro. sites. But the smaller scale base we Muy saw bueno. in the previous video, that can be done in a single play session. Me parece una locura esto, ¿no? Y me parece una locura que no me estén mostrando ningún Photoshop Que sea ni... gameplay. Claro, que ya sea está, uno ya jugando, está. sí. ¿Entendés No, que y esto ya que está? muestran aquí, uf, buenísimo. We'll Ya just keep on está, putting down boludo. more extractors because we want as much as that valuable resource. ¿Qué tiene out of the una ground as grúa? much as ¿Está? possible. ¿Dónde está? No, And with base building, we're introducing the concept of a que freight hay- elevator network. es un What this elevador will allow de you to do carga. is O sea, just el depósito es el elevador de carga. Y va O sea, guardando te lo todo simula abajo. como que está debajo de la tierra. Ajá. Ah, zarpado, boludo. Entonces no necesitas construir un depósito en sí. Y lo mejor es que Sí. hicieron un sistema que todos los elevadores de carga que están dentro de cierta área están Sí. conectados. Entonces puedes sacar las puedes cosas desde bajar ahí. aquí y sacarlo en otro. Ajá. Una locura, boludo. Gracias Opa, por el eso raid, está boludo. Está muy buenísimo. bueno, ¿no? Eso es muy, muy bueno, sí. ¿Cómo anda la Porque bandurria? ahorita el tener que comprarte 23 mules Sí. y andar ahí moviendo de 10 cajas en 10 cajas. Gracias, Poveaje, por el raid. Bienvenido, chicos. Gracias por el follow. Estamos viendo el segundo día de CitizenCon que no lo vi. Y estamos dando opiniones y charlando y pajeándonos mentalmente. Boludo, entonces vos tenés cargas y las podés guardar bajo tierra, pero si tenés una allá arriba en la montaña, podés sacarlas Puedes sacar ya. las cosas ahí en la montaña. No dijeron distancia, sí dijeron es una distancia, o sea, no puedes. Y debe ser un área, ¿no? Un círculo. Easy chain the elevators together to extend that. Todo bien, O sea, sí papu. hay cosas que falta especificar, pero va bien. Pero ya está, boludo, ¿entendés? Sí, te digo, eso sale el próximo año, eso en las actualizaciones de febrero, en marzo, te aseguro que está. Sí, sí, No, sale no Pyro creo, y no después creo que todo se pa los pa hagan pa pa con pa. Pyro. Now, as we expand, we might want to invite more people to join us. This is easy to do. There will be permissions that we can set up, granting people access to our base, and they can even build Ah, their own y las structures. bases. Ahí está están eso, blanco, o sea, están vacías por dentro. Todo We can eso. also todo give them lo que access to Sí, lo vas existing poniendo structures, vos. which is how you craftearon, can form your org craftearon, que storage pusieron, using those ¿sabes? freight Que encontraron, elevators. porque te dicen, algunos se van a vender, algunos se van a craftear, y algunas cosas los vas a encontrar en el mapa. Claro. Por fin una organización. Now, we always want a safe place to store our ships, so the trusty hangar will do. Ah, qué locura, boludo. Qué locura, boludo. Hola, Jagger, ¿cómo andás? Sí, a veces se te distorsiona el micro. Sí, no sé qué es, boludo. Hace como un ruidito, como... No sé qué, boludo. Los hangares, también el cómo implementaron los hangares, me encanta. Perdón, chicos. Lo sé, pero no sé bien qué es. No puedo encontrar el problema todavía. Voy a desenchufar todo y le voy a cambiar de lugar ahí a los micrófonos. Pero gracias. ¿Qué estaban hablando? De los hangares, ¿no? ¿Que son compartidos? ¿Qué? Pues sí, tú pones un hangar, te bajas, puedes guardar tu nave. O sea, no necesitas poner 10 hangares, Good, puedes because we're poner going to uno, industrialize. guardas tu nave y ya se estaciona. ahí, Place to ¿no? store our ships, Ahí está, a so ver. the trusty hangar will do. Sí, como que si estuviese abajo de la tierra, ¿no? Sí, o sea, no lo pudieron implementar de una mejor manera, la verdad. A mí me encanta. Y luego dicen que hicieron un asset, que es una placa. ¿Haz de cuenta como See, la it has placa que this tiene el large, hangar a la we call it a derecha? foundation Pero tower, las it's quite placas del special, and hangar. it can actually Entonces, deform the lo terrain que dicen around es it, que si making las it easy to estructuras place o such si a los huge structure terrenos son like como this. que You can also place desnivelados, other como que build. tienen lomitas o así, Sí. tú llegas y pones la placa y la placa sí va a emparejar el terreno. Eso está bueno. Aunque no Achieve tengamos our un goal, manejo de and it herramientas is de this, terreno, a la very placa sí lo va a emparejar, entonces fabrication bueno. hangar. Does anyone want to guess
what we're going to build in a fabrication hangar. ¿Puedes construir una nave? Maybe not an Idris, if I'm honest. Sí, puedes cualquier nave. Well, Y al after drive final de la around, we'll go to the presentación, lo entrance and see what's último, in store for cerraron us. con... Se preguntaron durante todo el stream cuál es la nave más grande que podemos fabricar. Hola, y Us. mostraron cuál. Y me imagino que No le vas a atinar. Ay, quiero verla. No me spoileen. No le vas a atinar. Hasta que no la veas. ¿Todo bien, Agus? ¿Volví a estar? Sí, volvimos. Poco a poco. El otro día miramos CitizenCon el sábado. Y este es fue el domingo esto, pero no lo había visto, lo estoy viendo. Looks like whatever it is, it's just about finished crafting. Ah, muy bueno, boludo. ¿La Aurora buscaste la tela más grande que podemos craftear? Nah. Bueno, puede ser. Mirá qué linda, boludo. Una C1. Of course, we were going to build ourselves a ship. Qué locura, boludo. Que podamos construir naves, boludo. Pero ¿sabes los Las tiers? naves también van a tener So, tiers. O sea, quick hay recaps of the todo games from lo que es de industrializing. bases, ítems, Sí. son del 1 al 3. Las naves son del 1 al 5. Hay 5 tiers de calidad de naves. Y si tú tienes una nave 5, sí va a tener mejores estadísticas que una nave 1. Claro, ¿entendés? Ahí están las fotos, boludo. Pero no son fotos, ya está, boludo. Está en gameplay, boludo. Me parece una locura. Sí, sí, sí. You can play content with them, but because they are a crafted item, they can also be sold to other players. Claro, de craftear ítem para hacer armas, para hacer naves y después las podés vender, esos ítems. Y vas a hacer tus tiendas. ¿Sabes qué? O sea, imagínate, So, 2 años, with güey. base Tengo building, you're gonna todos be able estos to set up- trajes. Tengo una tienda en tal lado, vayan ahí. First is using a Porque dedicated- explican que Ujú. para vender los ítems no Sí. tienes que estar tú presente como jugador. ¿Ves los estantes que, por ejemplo, donde están las armaduras? Sí. Imagínate Vos que vas es el y va estante, alguien y las compra como si pones fuese la un... armadura. Ajá, Ujú. tú pones la armadura y el estante se va a cerrar, por así decirlo. Entonces tú le vas a poner un precio, quien llegue y lo pague, se le va a abrir y se lleva la armadura. Muy bueno. Entonces tú no necesitas estar ahí presente para vender las cosas. Ah, muy Que bueno. aún boludo. así yo creo que debería ser bueno que alguien esté, porque pues, yo creo que debe de haber una forma de llevo todo. Sí. Pero qué bueno, la verdad. O sea, pensaron en muchas cosas que... Muy loco, boludo. La verdad, bien. Of course, the nice thing with physical shops is you can genuinely make it feel like a store. You can put items on shelving. You could even go as far as make your own ship show. But the quasi grazer will, of course, will. Not yet. Maybe. No. Sí, Buena me foto veo, esa. ¿saben? Esa es muy buena. Sí me veo en 3 años así de, ¿sabes qué? Va a haber una subasta de naves en tal lado, vamos. Y que llegue un tipo con una... No, ¿te imaginas imagínate crear una ciudad, boludo, así, boludo? Como el de Latinoamérica, cruz ahí, la cruz ahí. La cruz, literal. Y armar una ciudad entera y un flash, boludo. Imagínate que llegue un punto en el que la ciudad sea tan grande que te dejen poner un punto de salto. Nah, O sea, que sea público, ¿sabes? claro. Que la gente lo pueda ver. Eso estaría- Ya te va a ser una locura. Yo me meto en la cruz con vos, pero ¿cómo no están? ¿No están en la cruz? Métanse. Bueno, si quieren tener todo esto, vamos a necesitar cientos Boludo. de personas. ahí Eso no es estamos. de 50 personas. No. No, pero somos bastante ya igual en la cruz. Pero aún así siento que somos poquitos para todo lo que sí. Ahorita más adelante lo que vas Not a ver yet. después. no tienes Maybe. ni idea. No. Nadie se lo esperaba. Es algo que nadie se esperaba. ¿no? ¿Qué hace con la bandera de Brasil ese ahí? We have a few more additional archetypes. We have landing pads, garages, roads, fencing, as well as new variants of structures which Ah, you've y seen por today. ejemplo, te For dicen que instance, todo lo the que power son generator, there'll be diseños solar power. estéticos, por ejemplo, ahí que Ujú. estás viendo la foto, Sí. lo que son las líneas anaranjadas, letras, stops. Ah, todo lo eso. podés cambiar, le podés poner cosas de la cruz, ¿no? No, la base viene en blanco. Por eso lo pones todo. Today, we're going to be talking about the vehicles to build your universe. And for those of you that watched the previous presentation, which is awesome about base building and crafting, A ver. Esa nave va a salir muy cara. ¿Sabes cuál es? The La que construye construction bases. graph cart. La Pioneer. La Pioneer. modelaron. And you've seen how this works. You might be wondering, well, if I've got this, why do I need some vehicles to do things?
I know there's going to be some of you that Eso will be es lo de los vehículos, a mí me da igual, sinceramente. Bueno, pero esto es el que te ayuda a construir. Garages at New Babbage. Claro, ya But tienes realistically, you're going to need a ship to put it in. ¿Quién tiene? It de esto can't tiene carry Pioneer, supplies ¿no? by itself, so you're going to need to put supplies in No, the ship, sé. move them. Capaz que sí. And Este it Eduardo has es el small que tiene uno. drones Igual, yo creo on que, board. como todo, ¿no? Primero va a empezar con el autito este para construir base chiquita. A medida que se están probando las bases que están buenas, van a ir expandiendo. A lot of you are familiar with how we class our ships and a Por lot of other ejemplo, ahí things. te muestran los hábitats. Ese es el medio, ese es el grande. El otro que se vio todo el tiempo era el no Okay. pequeño. Claro. Lo que And no our único que no drones han kind of fall mostrado into son las those classes as construcciones well. extra grandes. But, yeah, Eso what does sí it really que mean eso sí no The family. tienen nada todavía. So, Esa es la... yeah, the Star Lancer is basically a Lancer, whole la new nueva. family of vehicles. Eso es nueva. Yeah, Eso es como el this, competidor de la and these are carrera covering que a range of different roles. Incluso ese se me hace un poquito Today, mejor. we're gonna Esta talk podía about the first construir, three, creo. which Esa are tiene the su versión de build, construcción. which kind of makes sense. And that basically is for all your large structural construction needs. We have the TAC, which is going to be for people that want a little bit more defensive or offensive excursions in our universe. And then we have the MAX, which is a dedicated hauler, but it can still pack a bit of a punch. So we're going to take a bit of a closer look at all of them today. We're going to start off with the build. It's a build. So this is the Star Lancer build from the outside. The key thing to take away here Ahora el Tatora, ¿eh? is you'll see it has the drone bays on each side, ¿Cuándo sale? and then it has the drone. That is engineering. ¿En la IAE de cuándo? And ¿De then ahora? Forward of the hangar is the refactored ¿Cuándo la hangar IAE? area, which is specific to the TAC, just because there's so much other stuff ¿Qué, crammed para, inside. para gameplay? We redo the upstairs of it Pero- basically to fit that in, and we'll go over the more normal layout shortly. Okay, so yeah, to sum up, Noviembre. La I de think the construcción TAC's no. obviously going to bring a lot more Las otras dos. firepower. No, pero imagino la militar. Shield's been boosted La up to, militar y la de exploración creo que es una two militar. y otra de size 3 exploración. shield generators. Es el 22 de noviembre It's got la IAE, the pero pues ya Medbay sabes que sale en su día, el día de Safety MISC. Cargo. A ver qué día es el día de And you can MISC, secure pero yours empieza el today by 22. going to play.se Claro. /Starlancer. ¿Hay gameplay acá? ¿Ah? ¿O son fotos? Then De behind Ah, la ahí está. nave, Sí, sí, no, ahí de la está. nave no hay gameplay. Eso. Sale el diseño y el anuncio. Eso es gameplay. Then behind that we have the traversal. It's sort of a ¿La abrieron por traversal arriba? lift, goes between the two floors of the ship, Ahí está and goes to the grandísimo. exterior of the ship, and then a ladder for emergency backup. Qué bueno, boludo. Necesito una nave de esta, boludo, yo. Yo no tengo. This whole area. So Tengo que... communal space. Y no, tengo naves muy caras. Then we move into the Tengo la Cypher que vale $500. double bed, so very Tengo la Moloy que vale 3 y pico. La Redeemer que vale 3 y pico. the rear of this section, Necesito poner un poquito más de plata y comprarme una nave así para the two decks. la cruz. Ah, vende la... Then at the rear we have Es que no la puedo vender porque las tengo todas con LTI. components dotted around throughout the rest of the Pues la ship. mayoría me las regalaron y las evolucioné. Sí, sí. Voy a upgradear. La Redeemer ya no Let's go es... downstairs. Sí, la Redeemer ya no. Esa voy a upgradear. Porque pues ¿cuánto cuesta la Redeemer? Como 300, ¿no? 350. We have Por ahí. Esa creo que cuesta como 370, entonces por 20, 30 dólares más. Un golazo, entonces. This can be used as a garage, but is also a cargo hold. Can fit vehicles up to a Ursa rover in size in here. La Redeemer sufrió un nerfeo y estaba muy rota, boludo. You saw in the trailer, the Yo me acuerdo Pero que. estaba Drops muy down, but it rota. retains a Ahorita sigue walkway estando throughout muy the bien la center of the nave, ship. pero pues sí está So muy regardless fiada. of whether your cargo is No, no. LTI es una verga para mí, yo siempre lo dije. Yo tengo LTI porque. Como. A mí me regalaron muchas cosas. Porque como entró mucha gente al juego. Por mí. Me regalaron naves. Entonces me regalaban naves con LTI. Entonces yo ponía plata y upgradeaba esas naves que me regalaban por algo mejor. Entonces no la puedo quemar y tienen LTI. Star Lancer Max. Y que siempre dijeron que el LTI So we'll se quickly podía look comprar at the in-game. stats. 224 SU of cargo. No, pero igual sigue siendo lo mismo, 128 on no sé that por qué. ventral drop platform, Sí, como que 96 in the rear cargo Lo area. percibió de Has diferente 6 manera. extra El VTOL LTI sigue siendo el LTI. for all that extra Sí, 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 sí. Solamente que lo vas a poder comprar in-game nada más. Very costly Lo ship puedes made. upgradear. Ya hay 3 niveles de So seguridad. that was kind of Mira. So at the back of the ship we have the classic bridge, looks out over the expanse of the ship. You Bueno, guys a ver. haven't already, do come check out their booth. Vamos a lo because que it nos is compete.
They represent factions like Eckhart Ah, sí, Security, ya es la the 1.0. Bounty Hunters Dale Guild, para atrás. and ¿Qué even es some esto? military contracts. Tito. Pulls you Tito. into it and then has a huge amount of depth. So Te amo, the Tito. question is, Yo what nuevamente. is that? Te quiero escuchar a And that is Tito, what we Jam. call Star Citizen 1.0. A It's ver qué something dice that mi we've been gordo. talking and looking and designing and thinking a lot about Está facherito, over ¿no? the past Le number dije el of otro día, le years. mandé un mensaje, le dije, And now te queda we lindo el thought, corte you know nuevo. what we should do, because I think half our sort of initial stuff is from a long time ago that you've seen, and then occasionally we'll talk about things we're doing in, you know, Si todo inside sale Star bien, Citizen, próximo the año voy a la rest of you guys, CitizenCon. but we're like, okay, let's Y tell salto y everyone the me marker. This is me what subo it al is, Star Citizen escenario, todo. 1.0. When we hit this is what we consider we're ready to go wide, you know. Porque seguramente lo hacen acá en Everybody Estados in Unidos, the ¿no? La world próxima can get in and CitizenCon. play it, whether you're hardcore or casual. Ojalá que la hagan acá en have fun, Miami, boludo. Play in the verse, interact, have a great time. And so that is what we're Porque going acá en Miami hacen siempre muchos eventos. Porque como está en el medio de todo el mundo, cerca de Latinoamérica, cerca de Europa. We'll continue to grow and build and add things. So fishing is not on Star Citizen 1.0's Es que Los Ángeles está muy lejos, ya lo hicieron en la CitizenCon el año pasado. I know, but I'm pretty sure it will be Entonces capaz que la hacen acá ahora. not that long after 1.0. Ah, ya dijeron que sí o sí Los Ángeles. What the marker is, Ok. and, you know, to do that, Rich Tyra, El año our pasado senior, fue en Los Ángeles. game director, is going to come out with a few of our other directors and will lead you through what 1.0 will be. So, without further ado, Rich Tyra. Qué risa que dice. Viene la 1.0, pero pues ya ves, no viene con pesca ahí. Don't crash, Es dude. un tema de pesca. Le toca a Texas, no. I'm the senior game director for Star Citizen and Estos hijos de puta, boludo, son re marketineros, todo le importa la plata. Miami es un muy buen lugar para que todo el mundo venga, para gastar plata. Texas en el medio de la nada, no creo. I always see is what type of game is Star Citizen? And I've read many answers. It's a PvE game. It's a PvP game. What about non-combat? Ultimately, it's all three. Sí. Three types of players, one Vean los universe. ojos. So how do we ¿sabes qué connect those dijeron al players final? to create a Con el Toby. cohesive game? And not Soporte just a VR. set of features Ya bolted están trabajando en together. él. ¿En qué cosa? And it comes back to Soporte that de realidad virtual. Soporte de realidad virtual, mirá. game is Vi el otro día que había un chico en stream con un casco de realidad Sí, virtual. lo han hecho, pero es como que. Okay, so muy before we difícil. get stuck O sea, into Star que Citizen funcione, que funcione 1.0, bien. I tiene think sus I need to problemas. clarify a few things. Pero ya al final Firstly, Robert what salió y about dijo, 4.0? por cierto, Where does that fit ya in? lo estamos Well, trabajando en 4.0 is the patch that Qué contains grande, server meshing Tito. and Pyro. And fundamentally, it's an alpha development patch, which means it's adding further tech, features, and content to our alpha version of the game. Today, though, is beyond 4.0, all the way to 1.0. And the big difference is that 1.0 is the full release of the game. Okay, so what does that mean? How will it be different to a normal patch? Claro, ¿qué tan lejos estamos de la Firstly, let's 1.0? look at the one. The one means Yo- we're yo tengo committing una to teoría. higher base performance tengo por ahí mismo. and minimal A ver, bugs. decímelo. No te guardes nada. Contámelo todo. Todos sabemos que desde el año pasado dijeron, Escuadrón 42 está completo. Lo Sí, estamos puliendo. sí. Y con lo que han mostrado y todo eso, pues el juego la verdad es que se ve muy bien. Muchas compañías ya lo hubieran sacado así. Sí. Entonces, yo tengo una pequeña teoría de que toda la gente que no juega Star Citizen, Sí. tiene dos. O es una ¿cómo se dice? Un scam, es una... Sí, una mentira, estafa. una estafa. Ajá. O no les interesa el juego porque realmente piensan que nada más es llegar y volar tu nave. Y ya. Y bugs. Sí. Entonces, para mí la teoría es la siguiente. El Escuadrón 42 probablemente ya está listo para que lo saquen. Sí. Y el Escuadrón 42 va a ser un putazazo en la industria de los juegos porque es un juego muy bueno. Y va a ser un juego que te aseguro que va a ganar premios. Va a ser un juego que probablemente podría ser juego del año. Y va a ser un juego que si está bien hecho, porque pues claro, puede tener sus bugs y caerse todo. Pero si está bien hecho, que lo más probable es que sí. Puede ser una locura. Una va a ser un juego catapulta. que va, sí. Entonces imagínate la gente terminando el juego
y que digan, o sea, lo primero que se le va a venir a la mente es, esto es Star Citizen, quiero Claro. seguir jugando esto. Y ahí se meten a Star Entonces, Citizen. van a brincar al Star Citizen. Pero ¿qué pasa? Que va a estar la 4.5, por ejemplo, Mm. y van a decir, no, es que no sirve. No quiero jugar esto, porque no es la misma experiencia que vienen del Escuadrón 42. Entonces, mi teoría es, el Escuadrón 42 lo están empujando a más lejos para poder terminar el Star Citizen y que la gente del Escuadrón 42 termine el juego Ujú. y se meta a un Star Citizen ya con un juego base establecido. Entonces, para mí la teoría es que Escuadrón 2025, 2026, el Escuadrón 2026. 42, 2026. Y para mí la teoría es que el 1.0 también va a andar por ese año. Probablemente meses después del Star Citizen, pero me la juego que salen juntos. Por esas razones en específico. Porque el Escuadrón 42 va a ser el gancho que va a jalar a toda la gente al Star Citizen. Y si el Sí, Star sí, Citizen obvio. no sirve, muchísima gente va a decir, no, yo no me We're quiero also quedar aquí. La going to verdad. revitalize our social behaviors to make the populations not only feel more alive and reactive, Bueno, esto que muestran el mapa, lo que se viene. Chance for your org to become the confirmaron de Terra. facto leader of a system. It means you'll be able to log on and immediately 5 find the action sistemas y el and quinto fight es for your Terra. Yo org. nunca me ¿Qué está diciendo imaginé que acá? iban a And meter Terra. finally, it's not just sandbox Ese es PvP el or sistema de ganking. escudos. Qué bueno que You llegó are esa parte. fighting for a purpose. Explicaron esto, güey. Pausa, So yo once te lo you've won your explico bid, todo, nomás deja esa what imagen. then? Well, Ok, a ver, explícame. El vato explica que si tú haces tu... Se cortó. ¿Qué? Espérame. Boquito Long Center Austin, en Estados Unidos. Pero no dijeron, ¿no? Sí. Ok, no sé, yo no vi... 2025 en Austin, Texas. Bueno, buenísimo. Me queda acá nomás, me queda un avión, boludo, de 4 horas. En 4 horas estoy ahí. Mira, Y Red también se va para allá. ¿A vos te queda al lado? dale. Sí. Hermoso. 4 horas también. Nos encontramos allá. Mira, el sistema de escudos Sí. solamente va a ser en Pyro. Al menos lo explicaron en Pyro, pero yo me lo ¿Ese es el encontré en escudo? Pyro y en Nix. El sistema de escudos. Entonces, lo que explicaron ellos, dieron como un pequeño lore de por qué lo hicieron así. Básicamente, la empresa, hubo una empresa que desarrolló los escudos de bases Sí. planetarias. Sí. Esa empresa vendió los escudos a los sistemas estelares que los necesitaban. Pyro, con todos los problemas que tenía, tanto ráfagas solares, los criminales y todo eso, dejó de ser rentable para ellos. Pero se fueron, hace que ellos se vayan de Pyro, los que controlan los sistemas de escudos, pero dejan la infraestructura de los escudos en Pyro. Ok. Entonces la infraestructura funciona, pero está controlada por las mismas organizaciones de Pyro. Y lo que explicaron es, para que funcione, tú vas a tener que hacer un tipo de evento, por así decirlo. Tú como jugador. Uy, pausa eso, güey. Déjate terminar. ¿Qué es eso, boludo? Páusalo. Pausa eso ahí, güey. Déjate terminar de explicarte los escudos. Ok. Tú viviendo en Pyro. Sí, yo estoy en Pyro. Va a haber como un evento, ¿ok? Sí. Ese evento a ti te va a dar una moneda, un token. Sí. Ese token tú se lo vas a entregar a la organización. Es una organización no de personas, sino una organización del juego. NPC. La virtual. Ajá. Ok. Que te va a decir, ok, este token vale por un escudo de una semana. Ok. Entonces, tú vas a tener un escudo por una semana. Sí. Si tú no sigues haciendo este evento o no recuperas mouse tokens, No vas a poder tener activo ese escudo. evento, no vas a tener el escudo. Ahora, lo curioso o lo competitivo de eso Sí. es que los eventos van a ser públicos. O sea, no es como que vaya a ser una misión que tú vayas Tenés a que tener ganarlo. ganar. No, tenés que ganar el evento Entonces, para tener el token. tienes que ganarlo para tener el token. Y solamente las organizaciones que tengan el token van a ser las organizaciones que van a poder comprar el uso del escudo en Pyro. Y el evento, pues, no explicaron mucho cómo va a funcionar, qué va a ser en sí. Sí dieron como que un por encimita. Claro. Pero así va a ser. Ah, muy Ya bueno. vas a tener tu escudo y si se te termina, pues tratas de conseguir más tokens Ujú. para renovarlo o tener más tiempo. Pero nada más las organizaciones más fuertes. No, está bueno. que hagan el evento van a tener. Tienen que estar activos. Eso es lo bueno que tiene. Sí. ¿Qué es esto? A ver.
Y but ahí te dicen also el the endgame thing we need to protect. de las organizaciones. ¿Por qué quieres jugar este And juego? to do ¿Qué es lo that, que te va a mantener let's en el look up juego? into the sky Ujú. Al and see final, what it is. ya después de que ya tienes millones, ya tienes... A ver. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Y es aquí lo que muestra. Que para mí nadie se lo esperaba. A ver. Yo me imagino como que vamos a tener un planeta cada uno. A ver. ¿A dónde van? Qué buen Quantum ese, ¿eh? ¿Qué verga es eso? ¿De nada de capital? ¿Una mega base? Una ciudad parece. Un crucero en el espacio. A ver. Sí, es una estación espacial, pero quiero ver qué. Pero como que tiene vida propia, como se puede mover, parece. Es una estación espacial. Sí. ¿Es una estación espacial qué? Construida Let por me jugadores. introduce you to player space stations. Finally, you can build your home Qué locura. amongst the stars. This will be the starting point for your base of operations, for system-wide org activities. But why is this an end goal? Well, first of all, to construct your own space station, it's going to require vast quantities of resources and materials. And also will be a large time investment. But how do we start? Well, it all starts with the supply bay. And the supply bay can only be constructed by the Pioneer. Ok. Decía, vamos a necesitar una Pioneer sí o sí. Once it's created, the supply bay then handles the creation of the station itself. Claro. Now, we're in grey box development phase, so the artwork's not final, but let's go on a journey and start building our space base. A ver. No, esto ya está todo, una locura, boludo. Me parece una locura. Esto es cinemática, pero me parece una locura igual. A ver, digo cinemática porque como está filmado, pero para mí ya está eso, mirá. Esto no es una cinemática, esto es gameplay. Sí. Me parece una locura, boludo. ¿Cuándo sale todo esto? Y no sabemos, pero para mí 2025, 26. Tito dijo lo siguiente. ¿Qué dijo Tito? A excepción de las bases espaciales, Sí. las construcciones XL y otra cosa, no me acuerdo qué otra cosa dijo, de 12 a 18 meses. A excepción de esas tres cosas, todo lo demás mostrado en la CitizenCon de 12 a 18 meses. Ok. Mira eso mira cómo se traba ahí contra la pared. Eso ya está, eso es in-game, boludo. Esos motográficos, esas plataformas ya están hechas. Un año, ponele, entonces.
Sí, capaz sale para el 2026, enero 2026. Enero 2026 sale todo esto, por ahí. Lo de la estación espacial no, pero lo demás... Locura, en órbita, boludo. No, y ahí muestran que está orbitando, ahí no está de fijo. Por eso está orbitando. Y ahí poco a poco va construyendo la base. Trayendo materiales, muy Va a bueno. ser mucho. Esto es para después. No, esto es en la 1.0. Esto es 1.0. ¿No? No, dijeron que eso no. Ah, ¿esto después? O sea, lo de la So as base you saw, espacial, the cargo grid lo of the de supply la bay construcción consumes XL resources. no viene con la 1.0. And the Lo dice required después. resources will be substantial and will need to be topped up Bueno, muy bueno. of corridors and roads. And in this network, Pero you'll find an eso no array es of todo, bulkhead güey. Eso es el connectors. núcleo de la base espacial. Claro. Ahí está. Podés meter más. No, Ahí está. regrésate un poquito, regrésate un poquito. ¿Podés hacer más atrás? ¿Me regreso? A ver. Más para atrás. Ya no, ahora un poquito para adelante. Where power priority no. is needed. Un poquito más para adelante. Mira, ahí te explican que las vas a poder... Ah, pueden tuñar. Si le pones colores. También las Yes, bases. Pedro has been working with us on this as well, so thank you. Sí. Looking cool. Customization is just as important as expansion. Similar to ground bases, you'll be able to earn Nice. tints for your station, and Y le voy a poner colores. you'll be able to apply decals Pero dice for que te your los tienes org que logos. ganar. Muy bueno. No tienen que estar, falta algo que tienes. ¿Dónde? Un poquito más adelante de donde estabas ahorita, antes de eso. ¿Ahí? Un poquito más. Más para adelante, más para adelante. And one on the underside, ¿Ahí? Esos son, which son also attachments comes with an especiales. addition. ¿Pero qué me quería contar? De la nave que se puede craftear, la más grande. Mmm. No, es más para adelante. Más para adelante. Creo que es después del clip ese. Porque ese es un clip de gameplay que llegan y atacan tu base y eso. And will be your base of operations. Un poquito más para adelante. Your home. There's one more unique module. A ver. And that is the dry dock. Y la Javelin. Ahí entra, mirá. A ver. This unique slot will be at the back of the station. It has its very own dedicated observation room with crafting stations and has a transit tram which runs along the inside of the arms, leading to the docking collars where your ship will be constructed. So, the only question still remains, what sizes of ship can we build? Let's take a look. Que la canción de la Champions. A ver. No. I'll just watch the end of the show. It's great. I want to see the reaction. ¿Cuál es esa? ¿La Bengal? Buena nave, Esa ni siquiera se puede comprar. Probablemente eso sea como que
Estaría bueno que se pueda craftear esa arma menos, claro, lo máximo. Sí, yo creo que eso va a ser lo más que puede llegar a tener craftear una beca. ¿Te imaginas, boludo, que tengamos que no sé, boludo, todo el año juntando materiales para una nave? Entierren el planeta. Qué locura, boludo. Ahí, en ese punto es cuando la gente va a entender el por qué unas personas no van a poder pilotar las naves. Qué locura, Las boludo. estaciones son modulares, puedes conectar varias. Che, esta imagen es una locura, boludo. Y eso ya está, boludo. Solamente falta unir todo, boludo. Falta unir todo, boludo, creo. Igual, a las organizaciones va a tomar mucho tiempo poder llegar a ese Thanks, punto. Ian. So now we're talking multiple stations linking and dry docks to craft your very own capital ships. The ultimate end goal for any org. Okay, so let's take a step back. At the beginning of this presentation, I mentioned we had 3 types of players and 1 universe. And hopefully you can see we have esto? Vas a poder robar naves. catering to each type of ¿Sí? player. But that Pero wasn't the solamente only como ladrón. goal. O sea, tú It siendo was to criminal build a game that connected vas Va a subir poder. nivel the 3 together con la guild cohesively. criminal. And Y va a this haber is un cierto where nivel en you donde la come in. guild te va a dar como, no sé si va a ser un ítem, un permiso. algo. Pero si tú te robas una nave, la vas a poder utilizar y vas a poder hacerla. Bueno, vamos a ver qué dice Tito, lo último, y terminamos esto, a ver. Then they're going to scroll it. Vamos a escuchar a Tito. Thanks, Rich. Rich, Dave, and Ian. I hope you guys and girls loved what you saw there. Gracias, Tito. Having a definitive line in the sand is incredibly empowering for the whole team, and I think for all of you guys in the community. As I said, in introducing the presentation, we will never stop growing Star Citizen, even past 1.0. And part of what makes Star Citizen so special is the symbiotic relationship between you guys, the community, and us, the developers. And I know I can be accused of feature creep, but you only need to look at Spectrum, Reddit, and Discord to see countless great ideas and suggestions that come from people playing a live alpha and seeing areas that the game can grow and improve. And often we take these on board because they will make the game better. And in some ways, while you could say Star Citizen is a Chris Roberts game, I would say it's all our game. The developers, the community, building the game, we're all building this dream game together. And I think that's what makes it special. I think that's why you guys and girls have been here for as long as you have and have supported us through thick and thin, because we're doing something together. And I don't think in almost any other game you have the opportunity to be involved at that level and have your voices heard and impact what we do. Because, you know, occasionally we'll do things and you guys are like, no, that sucks. And we're like, yeah, you're right, we'll change it. And also, like I said, we definitely read and look and hear all the stuff that you write. Some of it may not be so nice, but a lot of it is Bueno, ustedes se lo ganaron, Tito. really great. And we take it aboard because we're just trying to build this amazing universe for us all to live in together. So, what defining 1.0 does, though, for us is give us a finish line in terms of feature and content we are committed to delivering for when your life in the verse becomes truly persistent, your gameplay to progress your reputation, the money you earn, the material possessions you collect and earn will persist even as we deliver more content and features. And I think that's incredibly important for really finally being able to fully commit and not just go, okay, well, I'll play for a while until the next patch comes out. And it's also a market for the game to be more stable, well optimized, and incredibly friendly for new players as well as experienced ones, which I think all you guys are. But that'll only be the start of our journey together, because the vision of Star Citizen is a game that has no sunset, one that will continually grow with new content and features. We'll always make sure we're on the cutting edge of new technology. We'll never be outdated. I know I occasionally see, oh, in so many years, you guys will be out of date. But as you can see by our constant presentations, we're always looking to make
whatever we can do, whether it's the visuals, the audio, various ways to make the gameplay better. That's something we will always be working on. So we'll always keep the game at the bleeding edge of graphics, sound, physics, and yes, we'll support VR, and we actually have some of that in the background we're doing. Now we get stuff. Muy bueno eso, el VR es una locura. So I hope you've enjoyed this year's CitizenCon. We demoed a small prologue that opens Squadron 42 live, with a few crashes to prove it. As I said, there's a really great full playthrough, no crashes, that Rich did immediately afterward that's up on YouTube. And we've given a date to finally deliver the spiritual successor to Wing Commander that the team and I feel comfortable in hitting. We've defined what Star Citizen 1.0 will be and shown features such as base building and monster hunting that will be delivering the next 12 to 18 months. 4.0 and server meshing and Pyro is coming at the end of this year. We're already in Evocati on 4.0. I think some people have been streaming some stuff. And in coming weeks, we'll continually stabilize and improve the experience as it moves into PTU. Para dinero, boludo, está diciendo. With this, we will have delivered the Para que Tito diga que sale a fin de este año. majority of what we showed last year at Star Citizen. Ya está en el horno, pero mal. Coming early next year. And there are over 1,000 people committed, 1,000 people at CAG committed to bringing you all this and more. We love what we do, and we're inspired by your passion and support. We know that we are truly lucky to have such a strong community that shares the passion and dreams we do. You allow us a privilege almost no other developer has, the ability to dream and reach for the stars. And I truly mean that, because as a developer, it's very unusual to be able to build a game of the ambition that Star Citizen is and Squadron 42 is, and that's all down to you guys and girls. So thank you very, very much. And then over this past year, an incredibly passionate group of people have worked behind the scenes to bring this weekend's event to life. And I want to take a moment to thank Leah and Ed, Tyler, Jared, Kat, and so many others who poured their hearts into making this weekend special for all of you. Ok, Tito, te amo. Gracias, Tito, por todo.